Bien, señores, tenemos el placer de contar con la presencia del licenciado José del Castillo Saviñón, ministro de Industria y Comercio, ex viceministro de Industria y Comercio. Le damos la bienvenida al amigo José del Castillo y quería agradecerle su presencia. Gracias, José. Gracias a ustedes por invitarme, doctor. José, Antonio Guzmán, en el año 1978, hizo el nombramiento de un gabinete de lujo. Yo lo recuerdo, el doctor Julio César Castaños Espaillat, ministro de Educación, con 2 rectorías de la UAS de currículum. Manuel José Cabral, ministro de Hacienda, abogado y economista. Además, desde que nació en la cuna, su madre y su padre le pusieron una banda presidencial y lo prepararon para dirigir el país. El doctor Corominas Pepín, uno de los más brillantes ingenieros, de esos especialistas en todo, un Pedritín Delgado, un ser extraordinario, ministro de Obras Públicas. Hipólito Mejía Domínguez, que era la mano derecha del presidente agricultor, y ellos dos conformaban una unidad de en fin, pero el cuento es para el Banco Central, el señor Fernández, el papá de Fernández, ese muchacho que es economista y hace comentarios. Eduardo Fernández. Pero el secretario de Industria y Comercio era don Ramón Báez Romano. Don Ramón Báez, un buen día, ya el presidente Guzmán tenía un problema, y es que un gabinete así tú no lo puedes destituir. Porque la mayoría fueron él a la casa de ellos a pedirle que le acepte el cargo. Y cuando Ramón Báez tiene que hacer 2 aumentos de combustible, dice, bueno, yo me voy de aquí. Y fue y le presentó su renuncia. Pusieron a Gómez Peter de viceministro, que hizo de cosas. ¿Cuáles son realmente? Porque yo siempre he pensado que los aumentos de combustible no lo determina el ministro ni el secretario, lo determina el mercado. Es decir, nosotros no producimos divisa. No producimos divisa, pero tampoco producimos petróleo. Entonces esos 2 elementos llegan a la oficina en la que hay un ministro de Hacienda, un ministro de Planificación y Familia, un ministro ahora de hidrocarburos y mina, y un gobernador del Banco Central. Y uno dice, bueno, pero José del Castillo me ha metido muchísimos aumentos. ¿Hasta dónde un ministro es el que decide eso? La verdad. Bueno, lo cierto es que la ley 112 y el reglamento de aplicación establecen un marco para la fijación de los precios de los hidrocarburos, que está directamente relacionado con el precio internacional del producto, del petróleo y sus derivados, y establecen también un mecanismo que se aplica desde hace mucho y que es el que venimos aplicando, que tiene como objetivo no transferir o compensar parte de las alzas que se registran, sobre todo tomando en consideración que el petróleo se ha convertido en un bien eminentemente, cuyo precio se determina eminentemente por la especulación. Decía alguien, y lo repetía mucho el presidente Fernández, que compra petróleo aquel que no lo consume y lo vende aquel que no lo produce. Una manera de ilustrar la realidad que se da en un mercado, en el mercado internacional, con la especulación financiera que afecta a los commodities, en este caso el petróleo. La República Dominicana pues es impactada por este tipo de movimientos especulativos. El barril de petróleo, por ejemplo, la semana pasada registró su nivel más alto en los últimos 2 años, $108 el barril, si referenciamos el West Texas Index, y las gasolinas han tenido también un impacto hacia el alza que hacía muchísimo tiempo que no registraban, que se ha combinado por el incremento de los precios del petróleo, pero además
por un aumento cíclico que se produce en los precios de las gasolinas en la época de verano que ya se está iniciando. Y obviamente eso es lo que ha impactado en el mercado interno. Durante las últimas semanas, para que usted tenga un ejemplo e ilustrar el mecanismo de compensación que utilizamos, en la semana, no la anterior, donde registramos alza de 2 pesos, la semana anterior a esa, debimos haber aumentado 17 pesos en la gasolina premium y 16 en la regular. El gobierno lo que hizo fue que transfirió 4 pesos, un alza considerable. No queremos con esto minimizar el impacto que tiene en el público el alza de los precios. Pero ahí el gobierno asumió a modo de subsidio el 75% de esa alza y transfirió el 25%. Cuando subimos 2 pesos la semana pasada, lo cierto era que registraban aumentos de 10 y pico la premium y algunos 8 pesos las regulares. Transferimos una proporción del aumento. Lo que demuestra que el mecanismo de fijación de precios está diseñado para que el gobierno pueda intervenir y que el consumidor no se vea más afectado por el incremento especulativo que se da en el mercado internacional. ¿Cuál es el precio de referencia base? El precio de referencia base que establece la ley es el índice del Golfo, que es el Gulf Coast Index. Nosotros tomamos toda la semana, es un precio parecido al WTI que la gente más conoce, el West Texas Index, el que se ve fácilmente en internet, y el índice del Golfo también, lo consigue ahí. Y es el producto que se comercializa en la costa este y oeste, en la costa este básicamente de los Estados Unidos y en el área del Golfo. José, además de darle seguimiento a esa cifra que tú estás señalando, ¿qué otras funciones importantes para el día a día del dominicano tiene el Ministerio de Industria? Bueno, mucha gente, uno de los temas que... Porque la gente piensa que Industria y Comercio lo que hace es que los viernes cambia los precios y que da los permisos para la bomba de gasolina, pero eso no es así. Industria y Comercio es un ministerio que abarca muchísimo. Yo debo confesar que ciertamente esa percepción que usted señala primó durante muchos años. Pero en mi opinión, quizá como el ministro soy yo, lo veo así, pero yo creo haber percibido que se ha generado un cambio en la percepción de la función del Ministerio de Industria y Comercio. Obviamente el tema de los combustibles es lo que más la gente le impacta porque le produce en su economía semanalmente o un aumento en el gasto o una rebaja en las veces que rebajamos y la gente le da más seguimiento a eso. Y además irrita cuando se aumentan los precios de los combustibles. Pero nosotros, fruto de la nueva visión del presidente de la República, Danilo Medina, que a partir del 16 de agosto anunció la creación del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes, hemos primero generado una reorganización institucional que permite que el Ministerio de Industria y Comercio, ha permitido que el Ministerio de Industria y Comercio superara o vaya superando con el tiempo, pero yo creo que es algo que ya está prácticamente superado, esa idea de dispersión que mantenía antes en lo que tiene que ver con la política comercial e industrial del país. Y uno de los temas que más ha ayudado a mejorar esa imagen y a que la gente comprenda lo que hace Industria y Comercio es los programas de fomento a la micro, pequeña y mediana empresa que desarrollamos. Toda una política estructurada desde el gobierno, desde el punto integral, que tiene que ver con facilidades de acceso a crédito, con capacitación, con un programa de formalización, con un programa de acceso a las compras públicas, con los programas de fomento al emprendedurismo que hemos desarrollado desde el Ministerio. Pienso que eso le ha dado un impulso importante a la imagen. Pero además el ministro... dirigen los subsidios. Pero además, el ministro de Industria y Comercio, antes de entrar ahí, el Ministerio de Industria y Comercio supervigila la política de desarrollo industrial. Ahí están los programas que se desarrollan a través de Proindustria y toda la relación con el sector industrial de la República Dominicana, las políticas de fomento a la industria, a la gran industria nacional,
También los temas de zonas francas y regímenes especiales, y ahí hay que decir que Zona Franca está experimentando un crecimiento importante que ha permitido una recuperación de este sector y que sin duda lo va a convertir en uno de los generadores de empleo dentro del programa de creación de 400.000 empleos dignos que tiene el presidente de la República y en el cual el Ministerio de Industria y Comercio juega un papel estelar. Está la administración de los acuerdos comerciales y toda la parte de comercio exterior que realiza el Ministerio de Industria y Comercio. Ahí administramos 5 tratados internacionales: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica, el Tratado de Libre Comercio con o el Acuerdo de Asociación Económica con la Unión Europea, y un acuerdo con CARICOM de manera bilateral y otro con Centroamérica igual que funciona de forma bilateral. Y todos los temas de comercio interno. Ahí tenemos la implementación del Sistema Dominicano de Calidad, donde está Indocal y próximamente el Organismo Dominicano de Acreditación también. Todo el tema de implementación de buenas prácticas manufactureras, los temas de procompetencia, o sea, de supervigilar la competencia del mercado interno. En definitiva, como usted puede ver, doctor, Industria y Comercio es un ministerio, y hasta la promulgación ayer de la Ley de Energía y Minas, sí, pues teníamos también las responsabilidades en materia de energía y minería. Con relación a Indocal, ¿cuál es la base de formación de ese instituto? ¿Y qué objetivo tiene distinto a lo que era Digenor? Bueno, precisamente Indocal es la continuadora jurídica de lo que era la Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad. Y básicamente, en gran medida, sigue la misión que tenía Digenor de todos los aspectos de normalización y regulación de la producción nacional. Pero ahora se va a normalizar, se va a regular. Lo que ocurre es que el año pasado se aprobó la Ley 166-12, que crea el Sistema Dominicano de Calidad. Lo primero que establece esta ley es precisamente esto: un cuerpo donde operan varios organismos, y por eso se denomina sistema, que tiene la función de implementar, de formular e implementar las políticas de calidad, de normalización, de metrología en la República Dominicana. ¿Y quién hace cumplir esas políticas? Hay un organismo superior, que es el Consejo Dominicano de Calidad, cuya primera reunión se va a celebrar el próximo 12 de agosto, y tiene una secretaría que básicamente hace la función de dirección ejecutiva, y los dos organismos más importantes, el Indocal, que es el que sucede a Digenor, y el Organismo Dominicano de Acreditación, que va a permitir acreditar, va a ser la agencia oficial que va a acreditar a todas las instituciones que hacen auditorías y evaluaciones de calidad y de conformidad con la normativa. Y cambiará la mística, porque los ciudadanos tenemos tantas quejas, o teníamos tantas quejas con Digenor, señor ministro, tantas quejas de abusos a los consumidores, con los gaseros, y también con el problema que hay de la falta de normativa. Por ejemplo, le voy a poner un caso, con el tema de la venta del GLP. Sí. Tú sabes que el cuerpo de los bomberos todos los días tiene que estar pagando alguna guagua que se ha incendiado. Sí, porque ahí las válvulas, el tanque, todavía no está toda esa supervisión necesaria. Lo que hay es falta de fiscalización, porque precisamente el tema del aumento de precios de los combustibles ha promovido la informalidad en este tema, que es muy peligrosa, porque en cualquier patio se hace una instalación de sistema de gas licuado de petróleo. Pero ese instituto va a trabajar con eso, para regular. Sí, claro. De hecho, Digenor tiene esa misión. Todos esos talleres. Lo que ha faltado quizás es el apoyo económico y la capacidad de poder vigilar y supervisar en toda su extensión esta práctica. miembros tiene ese instituto? ¿Cuántos inspectores no sé cuántos inspectores. Se pudiese invitar al director general de Digenor, Manuel Guerrero, para darle ese tipo de detalle. Pero uno de los temas es mejora de presupuesto. ¿Y el presupuesto cuánto es? Tampoco sé cuál es el monto del presupuesto. Pero depende de usted, señor ministro, ese instituto. Bueno, pero es una institución autónoma. Realmente nosotros tutelamos lo que Digenor. Lo cierto es que vamos a producir una mejora en las capacidades de Digenor. A partir de la implementación de la ley 166-12, se supone que son organismos que se apoyan unos a otros.
O sea, son autónomos, pero obviamente todo el proceso de normativa y de fiscalización de esa normativa se da en dos vertientes. Una por la propia Digenor, que es la que establece las normas a través de un comité técnico que ahora crea la ley. Hay que entender que estamos en un proceso de transición, por eso el Indocal se instituyó hace apenas un par de meses, con la implementación de la ley 166-12 que te mencionaba. Y Proconsumidor tiene ya la función específica de defensa del consumidor y realiza también labores de fiscalización. Entonces usted está esperanzado, o al menos lo tiene como meta, de que las cosas van a ir distintas. Por supuesto, ¿no? La primera meta es la implementación de una ley que está vigente desde el año pasado, desde agosto más o menos creo que fue que se promulgó, que real y efectivamente va en la vía de buscar soluciones a algunos de los elementos que te he planteado aquí, pero sobre todo a permitir que haya un sistema homogéneo, que funcione, que cubra todos los elementos de lo que es los aspectos de normalización, de metrología y de certificación de la calidad, que ahora lo va a cubrir el Organismo Dominicano de Acreditación, que no existía, es un organismo nuevo, y cosas como la metrología, que es tan importante. Ya aplicar un sistema métrico en la República Dominicana que lo ordena la ley, que sea uniforme, coherente y además cónsono con lo que es la práctica internacional. ¿Y cuál será el sistema para pesar el gas? ¿Será pesado o cómo se va a vender? Bueno, mira, ¿cuál es el sistema métrico? El gas debería se permite en las estaciones tanto pesado como en volumen. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que una libra es una libra donde quiera que sea. Pero ¿a quiénes se le va a vender pesado y a quiénes se le va a vender en volumen? Todo el que quiera. El problema es que aquí se ha desarrollado un mercado vehicular, sí, que representa más o menos el 50% del consumo de GLP. Implementar, pesar el gas para fines de servirlo a los vehículos a veces se hace un poco difícil. Entonces se desarrolló la venta por volumen, por galones. Ciertamente, esta venta durante algún tiempo careció de la fiscalización adecuada, pero producto de la labor de Proconsumidor, hay que decirlo, se han adoptado una serie de medidas, incluso que vienen de la administración anterior. Y una fue la aprobación de nuevos reglamentos de venta de gas licuado, de petróleo, de gases, que estableció un punto muy importante, y es que el precio del gas se determina en función de la mezcla real que está comprando el consumidor. Exacto. Y en este sentido es un punto importante, porque hay uno de los dos componentes. Aquí se vende una mezcla de gas de butano y propano. El butano tiende a ser en el mercado internacional un producto más caro. La referencia 70-30 que utiliza la ley, lo que plantea es un mínimo de propano de 70% y un máximo de butano de 30%. Por lo cual, una mezcla, por ejemplo, 85-15, se vende. Antes no se aplicaba la fórmula, sí, pero a partir de la nueva aplicación de la fórmula, pues se establece la mezcla real, 85-15, por ejemplo, que el consumidor está comprando en una determinada semana, y se está estableciendo el precio en función de eso, porque como te decía ahorita, el propano tiende a ser más barato. Ocurría antes que si se vendía 85-15 y se calculaba 70-30, el consumidor estaba pagando más dinero, sí, claro, y recibiendo un producto distinto al que estaba adquiriendo. Pero eso ha mejorado mucho, y obviamente ha sido en gran medida por el esfuerzo que ha hecho Proconsumidor. Bien, nosotros quisiéramos aprovechar la presencia de José del Castillo, específicamente de él, porque él pertenece a un reducido grupo de funcionarios que estuvo trabajando con el actual presidente, tanto en la campaña como en su programa de gobierno en caso de él ganar. Es decir, José del Castillo para ustedes no es extraño, porque desde que fue viceministro con Manolo García, estuvo viniendo regularmente a tratar primero temas del ministerio y luego temas políticos. Nosotros queremos obtener de él la mecánica
mediante la cual se maneja el gobierno en el área económica. Todo el mundo sabe que industria, Hacienda, Banco Central y Planificación son los 4 grandes ministerios o grandes departamentos del Estado que suponen manejar la economía dominicana. En el caso de Gonzalo Castillo, José del Castillo, José Ramón Peralta, Montalvo, Bichara, Aduana, Impuestos Internos, Fuerzas Armadas y Simón Lizardo, es el reducido grupo de personas que acompañan a Danilo desde hace muchos años en su programa de gobierno y que nosotros queremos saber si este es un gobierno que está improvisando o si realmente este gobierno tiene desde el año 2000, cuando se enfrentó a Hipólito Mejía, trabajando para gobernar 1462 días para lo que fue electo y 349 que lleva en el poder. Pero esa respuesta nosotros la queremos, quedó en el aire, y nosotros queremos pedirle de favor a José del Castillo que nos haga un poquito de si este es un gobierno que está improvisando o que hay una área que el presidente por razones de tiempo le pone atención. Por ejemplo, nosotros decimos, el 4%, ¿fue presión o fue programa? Porque parece presión, porque ahora no sabemos lo que vamos a hacer. Pero el presidente firmó en campaña un compromiso, Adelante. o sea, no... Adelante. Mire, yo que he tenido la oportunidad de compartir con el presidente parte de su proceso político que lo llevó a ocupar la posición que hoy ocupa y que nos llevó a nosotros a estar en el gobierno. Debo decir que el presidente siempre tuvo una concepción de cuáles eran los problemas, los principales problemas nacionales y la manera de abordarlos y establecer las vías de solución. Y era lo que planteábamos en campaña, que incluso venimos en varias ocasiones aquí, sobre el discurso de Danilo. Pero ese discurso de Danilo, lo que iba a hacer su gobierno, primero se fue conformando en la transición, ya de manera más concreta, y ahí el trabajo de los equipos técnicos que dirigió Gustavo Montalvo, que ya venían desde hace años ejecutando todo lo que iba a ser el programa de gobierno del presidente Medina, y luego fue anunciado por el presidente a partir del 16 de agosto. Y en el tema, por ejemplo, de industria y comercio, el cual me ha tocado dirigir, pues el presidente enfatizó cuál era su prioridad, y una de ellas, la creación de 400.000 empleos dignos, pasando por el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa, tomando en consideración que más del 90% de los negocios que se desarrollan en la República Dominicana pertenecen a este segmento que aporta el 30% del Producto Interno Bruto y alrededor del 60% del empleo que se genera en la República Dominicana. Y de ahí el presidente diseñó, junto a su equipo, y lo hemos estado ejecutando, el programa de desarrollo y fomento de la micro, pequeña y mediana empresa, que, como decía anteriormente, una de las primeras medidas fue la convocatoria de una comisión que estableció o que buscó fórmulas de financiamiento. Se identificó una cartera inicial de 10.000 millones, una proporción en el Banco de Reservas, otra que fue tramitada a través de la banca solidaria. El presidente improvisa tampoco, mencionando quizás un poco la referencia que usted ha hecho, que ya la banca solidaria, o sea, ese esquema, y estoy poniendo ejemplos de mi área. Y todo eso que tú estás diciendo se habló. Ya la banca solidaria... Digo, se prepararon ustedes. Claro, es que la banca solidaria, y era el ejemplo que iba a poner, ya incluso tiene un precedente, que es el Banco de los Pobres o la Corporación Manos Amigas, que el presidente planteó en el discurso de precampaña del año 2007, cuando optó por la candidatura presidencial del PLD, y que inmediatamente pasado ese proceso, en el cual no se logró esa candidatura, pues inició su implementación con un grupo de amigos que ayudaron a formar esta institución, que fue, yo diría, la predecesora de lo que es hoy la Banca Solidaria. Con un gran éxito, la Banca Solidaria ha colocado más de 2.000 millones de pesos a cerca de 16.000 beneficiarios, que son 16.000 familias que han recibido créditos para el desarrollo de su micronegocio. Pero también el programa de compras públicas que ha desarrollado el gobierno dominicano para favorecer
a la micro, pequeña y mediana empresa y para favorecer las compras nacionales, sobre todo en los grandes compradores, en educación, José, en cuando salud. yo digo, perdóname que te voy interrumpiendo, y cuando yo digo que eso fue un deseo bueno, pero que implementarlo resultó muchísimas retrancas, porque todos esos préstamos terminó. Claro te voy a retranca. poner un ejemplo, porque tú no eres un ser extraterrestre, tú te manejas en la economía dominicana hace mucho y sabes que le dieron 2.000 millones o 5.000 millones el Banco Central a la banca. Los bancos llamaron sus clientes buenos, le entregaron el dinero y lo colocaron en el Banco Central. Y ahora están diciendo que eso lo tienen las pymes, porque a las pymes no califican las normas prudenciales. Ustedes tienen que sentar al gobernador del Banco Central y decirle, mira, haz lo que tú quieras, pero estos 5.000 millones dáselo a los pobres. Pero parte de eso fue la flexibilización de la normativa de evaluación de activos. Y realmente una de las medidas que se tomó fue cambiar la evaluación del crédito para el sector pymes, que se logró que se evaluara por el historial de pago de crédito. Con lo cual, una pyme que demuestre que tiene un historial de crédito sano, pues puede acceder a los créditos. Pero además, en el caso de los microcréditos, ahí se ha especializado la banca solidaria. Y como yo le decía ahora, doctor, ahí están las cifras. Ahí hay 15.000, 16.000 beneficiarios que han recibido préstamos. Eso es hacer lo que nunca se ha hecho. Y me parece que, bueno, en el caso de los microcréditos va desde 2.500 hasta 300.000 pesos, me parece que es el máximo. Y el préstamo promedio está alrededor de los 35.000 pesos, porque son micro préstamos. Pero eso tiene un impacto brutal en la economía de la gente. Es decir, impactar 16.000 personas, familias que establecen un pequeño negocio de 1, 2, 3. Con respecto a las pymes, que tú decías, a la transparencia de las compras, Yocasta y Montalvo son 2 estrellas, pero tienen un problemita, José, y es que los grandes han constituido pymes porque ellos califican, y las pymes tradicionales cuando le dan el pliego de condiciones nadie califica. Tú tienes que irte a lo que hace el Banco Agrícola. El Banco Agrícola, si tú le tienes 20 años cumpliendo, te prestan más nada, no te están pidiendo una hipoteca. En ese tema ha ocurrido Tú lo que reconoces. se clasifican, claro, pero nosotros estamos estableciendo controles en el Ministerio de Industria y Comercio. Nosotros hacemos la clasificación, nosotros hacemos una inspección que estamos fortaleciendo, pero además controles también en la Dirección de Compras Públicas, a través del otorgamiento de registro de proveedores, certificar y verificar que ese que está solicitando realmente es un micro, pequeño o mediano empresario, para poder acceder al 20% que les reserva la ley para las compras públicas, pero además en los mismos pliegos. Pero además, si tú te sacas un concurso y se determina que tú eres, que lo hiciste de alguna manera engañando y que no eres una micro, pequeña o mediana empresa, inmediatamente queda desierto y se realiza de nuevo la licitación. Es decir, tenemos varios umbrales de control y varias instituciones que intervienen y que se entrecruzan en sí mismas a los fines de evitar esto. Es que, bueno, parece que hay incredulidad, pero real y efectivamente el programa está teniendo un impacto que nunca antes el sector micro, pequeño y mediano empresario. Y nada más hay que ver, por ejemplo, por tomar un ejemplo, la Asociación de Ferreteros fue a los medios de comunicación, a uno de estos desayunos que se realizan en los periódicos, y dieron fe y testimonio del impacto que está teniendo el programa de apoyo a las pymes y de descentralización de las compras públicas, que en este caso impacta al sector de ingenieros con los sorteos, en las ferreterías que están esparcidas a nivel nacional, y eso es apoyo al sector micro, pequeña y mediana empresa a través de las compras públicas. Es decir, hay un programa estructurado de apoyo a este sector que está ejecutando, en este caso, el Viceministerio de Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa que gestiona Ignacio Méndez. ¿Cuáles son las cuatro? En el lado del desarrollo industrial hemos conformado lo que es la mesa presidencial, y ahí es que está toda la articulación que usted decía, bueno, que a veces luce disperso. No, esto está articulado. Nosotros tenemos una mesa presidencial donde participa la Asociación Dominicana de Zona Franca, donde participa la Asociación de Industrias, y participan todos los sectores del gobierno, instituciones que tienen que ver con el fomento de la industria. Nosotros sabemos que ustedes tuvieron que desmontar algo,
Por eso que dice corregir lo que está mal, desmontar y montar. Lo que pasa es que no era el objetivo de Danilo echarle culpa al gobierno anterior, y ese es uno de los problemas que ustedes tienen. Lo entendemos. Ahora, ¿cuáles son las 4 cosas que se han terminado de las 10 o 12 que se... Porque tampoco son 4 años, no son 16, ¿verdad? Estamos de acuerdo. Y eso se hizo para 4 años. Ahora, pregunta, ¿cuáles son las cosas que tú entendiste, que tú entiendes que ya se llegaron, o por lo menos que van bien? Fuera de las pymes. Bueno, la pyme es una de ellas. Educación no, ¿verdad? Educación está en proceso, pero lo que pasa es que nunca se había gestionado un presupuesto de 4% del Producto Interno Bruto. Entonces no estábamos listos para esa indigestión. Bueno, doctor, es que la implementación de un programa de gobierno, de una gestión pública, no es prístina, es decir, no es algo que yo vengo, monto, inmediatamente empieza a funcionar. Es algo que se va desarrollando con el paso de la gestión pública. Y es lo que estamos desarrollando. Yo creo que hemos tenido logros fundamentales. De ahí la tasa de aprobación que tiene este país. Yo creo que en materia de obras públicas se está desarrollando una labor que nunca se había ejecutado, con temas que hasta cierto punto usted diría simples, como es el mantenimiento. A ese ministerio le han dado bastante autonomía. Es decir, ese ministro es diferente al de la presidencia, que yo a veces pienso que Montalvo tiene que mudarse para el Palacio porque 24 horas no le dan para todas las cosas que tiene en su cargo. Trabaja mucho, ¿no? Es así. Ahora, contéstame este asunto. El doctor Hanna dijo ayer, yo le pregunté, doctor, ¿cuánto cuesta darle salud a los dominicanos si usted le quita ese 21% al empresariado? Que le llevan con la seguridad social, o el fondo de pensiones, la ARL de seguro. ¿Cuánto vale decir? Todo dominicano que vaya a un hospital tiene derecho desde una uña, así esa fue la palabra, hasta un corazón abierto. Me dice, 60% de impuestos en impuestos internos. Si tú quieres hacer eso, tú tienes que cobrar no un 20%. Y mire que las tarifas de recuperación que sirven para cubrir parte pero estamos hablando de que el gobierno diga la salud es gratis para todo de primera calidad, dice 60%, como lo es en Finlandia, en Noruega, en Suecia, donde te dicen salud y educación es tuyo, pero 60%. Tú no tienes que ir a colegio privado, tú vas a una escuela pública. Ahora, José, ¿qué posibilidad hay? Hay impuestos que no se pueden globalizar, porque si tú vas a comprar gasolina, es al que compra gasolina. Tú no le puedes cobrar la gasolina a quien está comprando un carro. Ahora, ¿por qué no se unifican muchísimos impuestos? No me estoy refiriendo al impuesto inmobiliario, porque el que hace una transferencia tiene que pagar el inmueble, sino que Guarocuya coja y diga, bueno, nosotros creemos que podemos unificar aduana, impuesto interno y muchísimos impuestos que andan gasolina, que es un impuesto y que no se puede negar que es un impuesto. ¿Qué se puede hacer para uno estar menos complicado? Bueno, siempre la simplificación va a ayudar, primero, a la administración tributaria y segundo, en la fiscalización del impuesto, la aplicación de los impuestos, y segundo, al ciudadano, ya sea empresa o persona física, a realizar su actividad de una manera mucho más diáfana, ¿no? Y contribuye a disminuir la evasión y todo esto. Todo esto es parte de lo que sería la discusión del pacto fiscal, ¿no? Que ciertamente está pendiente porque lo que se produjo el año pasado fue más bien una reforma y se acordó en el Consejo Económico y Social que ya los demás elementos del pacto fiscal se iban a abordar más adelante. Yo soy partidario de la simplificación de los impuestos, yo creo que eso impacta directamente al desarrollo de los negocios y al desarrollo del empleo y el desarrollo de la actividad económica. Pero me parece que el impuesto con el cual debemos luchar, y eso es parte de la misión de esta gestión, y por eso los programas de formalización, es la informalidad.
La informalidad implica que el que paga impuestos debe de alguna manera subsidiar a todo ese segmento de la economía que opera bajo una especie de economía subterránea o de mercado Me perdí. gris. ¿Tú crees que el que produce mucho debe pagar impuestos o esa No, yo creo que subterráneos que pagan todos, demasiado, que mueven tanto como los grandes pero no pagan? De eso que tú debes Sí, yo pienso que todos debemos pagar de acuerdo a nuestra proporción, nuestra capacidad contributiva, cada cual en su nivel, y eso es un planteamiento incluso de la básica tributaria, incluso planteado en la Constitución cuando se habla de la capacidad tributaria, ¿no? de las personas. Cada cual debe pagar en función de su capacidad. Y yo creo que los programas que estamos desarrollando en gran medida de formalización van a contribuir precisamente no solo a una mejora de la capacidad tributaria de la administración, sino también a una mejor calidad del empleo, empleo que tenga acceso a seguridad social. El empleo informal es un 40% menos pagado que el empleo formal. Y yo creo que vamos caminando en esa dirección con los programas que estamos desarrollando a través del Ministerio de Industria y Comercio y Pymes. Señor Ministro, le he escuchado hablar de gran parte de los programas que usted está desarrollando al frente del Ministerio de Industria y Comercio. Son muchos temas, pero ¿cuál es el programa más importante que digamos que sería la huella que usted va a dejar ahí al frente del Ministerio de Industria y Comercio? Mire, yo soy un ejecutor de lo que el presidente ha planteado, de la visión de Danilo Medina. Y yo creo que es obvio que el énfasis que más se ha dado en esta gestión para el Ministerio de Industria y Comercio, que hasta ha implicado una formulación de un proyecto de ley que cursa el Congreso Nacional, y volvemos al tema porque es quizás el de mayor énfasis, el de las pymes. Pero acompañado con el tema de pymes, nosotros estamos también ejecutando, y algo que empecé a hablar ahorita, lo que es la implementación de las conclusiones del segundo Congreso de la Industria. Y es todos aquellos elementos que creo que fueron 8 mesas que funcionaron en ese Congreso, ese segundo Congreso, planteó el sector industrial y empresarial de la República Dominicana, básicamente la Asociación de Industria de la República Dominicana y la Asociación Dominicana de Zona Franca. Eso pasa por una revisión de los marcos legislativos. Señor Ministro, ¿y Haití, con tantos problemas que hemos tenido con ese comercio? Bueno, ¿en qué nivel está el tema de Haití obviamente genera mucha preocupación en nuestro segundo socio comercial. Nosotros le vendemos a Haití de manera formal cerca de 1.100 millones de dólares. Alrededor del 40% del comercio que se realiza es informal, o sea que tú deberías agregarle algunos 600 millones de dólares más. ¿Esos 1.600 millones en qué periodo? En un año. Un año. Eso fue para el año 2002. Y tú le debes sumar el comercio de servicios, porque los haitianos vienen a demandar salud pública que impacta a nuestro sistema público, pero privada también, y ahí pagan. Sí. Eso es una exportación de servicios. Y yo creo que aquí lo que hay es que tomarle la palabra al embajador Cineas, que tengamos un diálogo franco entre las partes que permita ir caminando a una formalización de nuestro comercio y a establecimiento de reglas claras que permitan que no se produzcan este tipo de acciones restrictivas del comercio, que además riñen con la normativa internacional en materia de comercio, de la cual es compromisaria Haití, la República Dominicana y los demás países. Pero ustedes van a acudir a la Organización Mundial de Comercio. Eso es algo que estamos evaluando, no lo hemos decidido, porque uno tiene que considerar que Haití es un país que tiene un trato especial y diferenciado, que además en el escenario internacional se le da una gran consideración debido a su situación de pobreza y de debilidad institucional, y ver estrictamente cuáles serían las motivaciones que nosotros estableceríamos ante la organización. Sí. Licenciado, mire, nosotros nos quedan 5 minutos. Yo le voy a plantear 3 temas y usted maneje los 5 minutos porque no se puede ir sin eso. A nosotros nos gusta la prevención, la vacuna, y a veces pensamos que el gobierno como que tiene algunos indicios de neoliberalismo. Primero, son neoliberales los propósitos del gobierno. Segundo, el tema de Haití, ahora descubrimos que
ellos no dependen de nosotros, sino nosotros de ellos. Y tercero, con respecto al precio del combustible, incidencia de Petrocaribe, hay estudios concretos, como vino Sonia Guzmán hace muchos años y dijo aquí, la gasolina va para 100 pesos y ya estamos en casi 300. Háblenos de esos tres temas. Bueno, primero yo creo que el gobierno que ha visualizado Danilo tiene un contenido y un corte social muy importante. Tú no puedes hablar de un gobierno neoliberal pura y simplemente cuando tú ejecutas políticas que impactan directamente lo social, que impactan a la gente, que generan empleo, que renegocian las condiciones jurídicas, por ejemplo, de los contratos que tiene el Estado para obtener, como el tema de Barrigol, que fue renegociado de manera exitosa por el gobierno, para resolver una situación jurídica creada que dejaba al gobierno sin ingresos fiscales durante los primeros 4 años de funcionamiento, de explotación de un recurso mineral que es del pueblo dominicano y que no es renovable, para poner un ejemplo. No creo que sea un gobierno neoliberal, es un gobierno como establece la Constitución, de economía social. Ahora, el segundo tema de Haití, ellos dependen de nosotros porque les suprimimos una gran cantidad de bienes y servicios, porque además asumimos una buena proporción de su población que migra hacia la República Dominicana a desarrollar trabajo y actividad económica, pero también a ir a las escuelas dominicanas y al sistema de salud dominicano. Pero nosotros le vendemos $2.000 millones al año a nuestro segundo socio comercial. En gran medida hay una actividad económica y comercial que nosotros recibimos de esta relación con Haití. Y el tema de los combustibles y Petrocaribe, ciertamente Petrocaribe tiene un impacto importantísimo para la República Dominicana. Financiamos en promedio alrededor de $500 millones al año. Es el deseo de la República Dominicana y de los demás miembros de este esquema, preservar este gesto de solidaridad del gobierno venezolano, que nos ha financiado a nosotros casi $3.500 millones. Por eso es nuestro principal acreedor internacional, pero a una tasa de repago de un 1%, con 20 años de repago y 2 años de gracia, lo cual no se obtiene en ningún otro esquema de financiamiento. Y cualquier evolución a otra fórmula, pienso que debe considerar estos elementos entre las partes, porque se está reformulando el esquema, y de ahí las 2 últimas convocatorias que ha hecho el presidente Maduro de la cumbre de señor ministro, Petrocaribe. no se ha aprobado esa idea de Nicolás Maduro de la creación del fondo y que el dinero de Petrocaribe no vaya directamente a los presupuestos. Eso está en un proceso de evaluación, de discusión. Ese es un planteamiento. Sí. Porque Venezuela siempre ha dicho que se tomará en el marco del esquema con el consenso de las partes involucradas, y estamos hablando de una buena cantidad de países de la región, del Caribe, sobre todo, aunque también de Centroamérica y de la parte norte de Sudamérica. Eso tomará un tiempo de discusión, luego de adopción del mecanismo y finalmente aprobación para fines de implementación. Y por último, el petróleo real y efectivamente es un bien escaso que está sujeto a la especulación de agentes financieros internacionales, que además se impacta por una multiplicidad de factores de tipo político, de desastres naturales, crisis económicas, y hay que entender que tenemos lamentablemente, hasta que no logremos conseguir petróleo en cantidad y calidad suficientes, una dependencia directa de esta realidad internacional que ha demostrado que en el largo plazo el petróleo lo que ha hecho es incrementar su precio por ser un bien escaso y cada día más caro su extracción y sujeto a todos estos elementos de tipo financiero que le mencioné. Le damos las gracias al licenciado José del Castillo Sabiñón, ministro de Industria y Comercio, y realmente le agradecemos muchísimo todo lo que nos ha contado. Naturalmente queda mucho por hablar y le pedimos comprometerse a que sigamos hablando aquí en la revista. Claro que sí. Sobre todo faltan los temas políticos que son tan importantes para el futuro. Ya el año que viene comienza la gente a prepararse para las elecciones.
Bien, para terminar queremos pasar una noticia. Las inmediaciones del Coliseo Teo Cruz, un coliseo de boxeo que se encuentra en las instalaciones del Estadio Quisqueya, está siendo convocado el PRD para la reunión, creo que a las 11 de la mañana, la reunión del CEN, ¿perdón? Ya, la noticia es que ya... A las 8. ¿A qué hora es? A las 8 comenzamos. A las 8, pues eso está cerrado al tránsito totalmente, ya tanto la San Cristóbal como la Tiradentes. Es decir, que ya eso comenzó. Por otra parte, reiterar el aviso de que falleció el doctor Leonel Sosa. Leonel Sosa es consultor jurídico de la Superintendencia de Pensiones. Está siendo velado en la Capilla La Paz del Abraham Lincoln, aquí en Santo Domingo. Hasta aquí la revista. Le agradecemos a ustedes su atención. Los invitamos a las 5:30 a la tarde online, a la repetición en la noche a las 8 de la revista con el doctor José del Castillo. Y mañana a las 5 de la mañana de nuevo, Machi Constant y Gracie de la Cruz.